les voy a hacer una leve pregunta. Primero que nada, bienvenidos a la segunda clase. Consulta general para todos. ¿Alguien tuvo algún problema con entrar al aula virtual? Tal, buenas ¿O tardes. Yo todavía no Sí. pude, profe. Ok, muy bien. Si Ya alguno no entré, pudo, ya no sé entré si, y como que me dijo que el anfitrión suspendía la clase y me expulsaron. ¿de dónde? Volví a ¿Del aula entrar. virtual? Sí, después volví a entrar. Ah, qué raro. Eh, Mm, Bueno, No pagó la si, cuota. si pudiste entrar, Josh. sí, Yo sí, le voy pude a entrar. pasar por el chat y también se lo voy a dejar por Discord. Este archivito es para las personas que no pudieron entrar todavía al aula virtual. Me ponen los datos y después voy a tener que hablar de la parte de sistema para que se la habiliten. Porque ya vamos a tener que empezar a hacer los cuestionarios ya. Como estamos en clase 2, Claro. sería bueno que ya por lo menos tengan primero todo el contenido de la clase 1, lo que van a ver hoy, y cuando hagan el cuestionario de la clase 2, se le va a habilitar la clase 3 y 4. Así que ya a partir de ahora, necesito que casi todos, o todos mejor dicho, tengan el acceso. Me completan abajo, agarran una línea. No sé si pueden escribir primero. Confírmeme eso. Voy a Si pueden, intentar, te digo. si pueden escribir, porque si no, de última tengo que cambiar los permisos. Porque capaz están solo lectura. No, sí, pueden, listo. Ya está. Hay que escribir ahí en números romanos. Muy bien. Pará, se me cruzó, yo puse alguien escribiendo. Estoy escribiendo y me sale otro de DNI. Bueno, no pasa nada, Ay, agarren, no te sé. pisé, Miguel. Voy para abajo entonces. Por eso, Pani. Hola. Ah, Pónganse de acuerdo y se lo Ahí va, van ahí ¿qué va. tal, Ahí completando Nicolás? a abajo. poquito. Deseo de lugar. ¿Quién quiere el cursor? Sí, qué problema. Bueno, joya, muy bien. Esto mismo se lo voy a dejar por Discord, muchachitos, por si las dudas, pero por favor, complétenlo los que no puedan y los que tienen joyas. Ya me quedo más tranquilo. Disculpe, una pregunta. ¿Te acuerdas que te había comentado que había dos correos? Yo tenía dos correos. Ajá. Sí, yo, bueno, por lo general todo me llega a mi correo MM. El otro, bueno, el Gmail es para la plataforma, digamos. Ok. Muy bien. Recuerden siempre que tienen que probar con la contraseña genérica que ahí justo lo está compartiendo Juanpi. Es prueba con la P mayúscula, signo de admiración 1, 2, 3 y su documento. Después, si alguno, porque hay algunos casos que me mandaron correo, que entraron al aula y no ven el curso, también me pueden escribir, mandaron correo y decir, mira Maxi, no veo el curso. Algunos yo ya respondí y ya le envié a sistemas, pero no sé si a todos les pasó lo mismo. La planilla que me profe es para los que Claro. tienen inconveniente, ¿verdad? Claro, sí. Si no podés entrar al aula o si no te aparece el curso. Quedó acá en el Afterclass, me parece, ¿no? Sí, Muy bien, acá tienen la planilla. perfecto, muy bien. Recuerden siempre tener la página que pasó Juanpi a mano, que ahí seguramente él le va a poner todos los contenidos que van viendo en la clase, todo lo que van viendo en los after, ténganla siempre a mano. Va a ser como su guía. Maxi, yo estoy en el IFTS 2025. Después de ahí, ¿cuál es la clase? ¿O cuál es el aula? La comisión es 20 25, 28, 13. Vein-
No lo encuentro. Bu- Hola. no, tengo que ponerlo así. Tengo que ponerlo en el que estoy yo. Maxi, hay 2 DNI, ¿no? Pide. No, con que me completen uno ya está. Claro, yo puse debajo. Bueno, lo que pasa es que debajo, donde dice DNI, nombre, apellido, hay 2. Bueno, me está guiando de los 2. Ah, listo. Bueno, voy a borrar este acá. Mientras no se pisen, está todo bien. Listo. Bueno, por mi parte, si alguno tiene alguna duda administrativa, me la puede hacer o me manda un correo. No le quiero robar mucho tiempo al profe porque hoy van a ver bastante contenido. Así que, Juanpi, cuando vos quieras, ¿En serio? Bueno, ¿En serio? arrancamos entonces. ¿Y eso puede pasar ahí? Bienvenidos. lo que les voy a pedir encarecidamente, si pueden cerrar los micrófonos para que no se acople el sonido, si no después no se va a entender nada. Por favor. Yo una consulta, Juan Pablo, Ujú, Probá, probá. una Lo tengo que consulta montar. ¿sí? para organizar el tema de las clases, porque vi que se van liberando cuando vi la clase 1, hice el cuestionario y habilitó clase 2. La clase 2 la empezaríamos ahora, no la vemos hasta que la cursemos. ¿O recomiendan verla antes? Deberían ver la clase 2 en el campus. No, yo la veo, pero digo, si la vemos antes de la clase, como para ya tener en tema cuando hoy, por ejemplo, o Ah, los esperar. notebooks de la clase. Sí, exacto. ¿Qué Sí, recomiendan? por eso ¿Verlos los puedo antes o compartir verlos? Sí, si quieren se los puedo compartir un poquito antes para que lo vean. Sí, a veces No, un poco ya nos está habilitado. cuesta. Yo pude entrar y verlo, pero ¿cuál es la recomendación? Me refiero a eso. Sí, desde ya, si quieren ir mirando en el campus. Igualmente, también recuerden que tenemos acá en el inicio. Les agregué los repositorios, ¿sí? de Google Drive y GitHub. Y acá en los notebooks también vamos poniendo teoría, porque vieron que hoy al usar un notebook podemos poner texto, no es como antes que en un archivo Python solito, no, digamos, poner texto era todo comentario. Entonces acá también voy subiendo, ¿sí? En todo caso, con un poquito más de tiempo les habilito esto para que lo vayan bien. Y el contenido de la clase, sí, si quieren ir adelantando también, si Bien, quieren, bien. gracias. De nada. Bueno, quería, antes de arrancar directamente con el tema de hoy, creo que la clase pasada, bueno, obviamente presentamos lo que es el Google Colab, ¿sí? Que es un notebook, que también pueden usar Juniper. eh, y algunos preguntaban por qué no conviene usar Visual Studio. Bueno, si se fijan, por ejemplo, acá, el otro día, leyendo un poco en Medium, se pueden suscribir también para que le lleguen updates diariamente, ¿sí? O, por ejemplo, en Kaggle, ¿sí? Que se había compartido la página, donde hay datasets, hay competencias, ¿sí? Hay tutoriales. Eh, Prácticamente todos los archivos que se comparten están en algún formato de eNotebook, de ePython Notebook, ¿sí? IPyNB. Eh, y después, si chumbean un poquito, también van a ver que la mayoría de las librerías que se van usando son, bueno, algunas de las que vamos a ver, ¿no? La NumPy, la Pandas, Matplotlib. Después hay otras que por ahí son un poco más específicas de Machine Learning, que no se llega a ver en este curso, pero bueno, como para ver, digamos, en la realidad, sí, que se termina, que es aplicable, ¿no? Que lo que vemos se aplica. Y que también el entorno de ejecución es este. En este de Kaggle no está armadito el notebook, pero bueno, uno puede ir copiando y pegando los bloques de código, ¿sí? Y también de que en este caso se importa NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, que son las librerías que fuimos comentando la primera clase, ¿sí? En la introducción. Así que bueno, igual estos dos artículos se los paso ahí en el resumen de la clase. Eh, y recuerden que en la wiki, la primera hoja,
acá tienen el notebook si usan el Google Drive, ¿sí? El miércoles también en el After Class lo vimos un poquito más en detalle. Directamente abren la carpeta. Nosotros vamos a empezar ahora con el clase 2 teoría, estructura de datos. Entonces hacen doble clic, se los va a cargar automáticamente con el Colab porque lo va a reconocer. Y ahí se hacen una copia después a sus repositorios, ¿sí? Archivo, guardan una copia en el Drive, se lo lleva siempre a esa carpeta por defecto que aparece en el raíz, ¿sí? Y después de ahí ustedes se lo van llevando a sus repositorios. Y si no, también tienen, para los que quieren trabajar con GitHub, ¿sí? Que ya hay más de 112 forqueados, ¿sí? También se lo abren directamente desde acá, ponen, entran al Colab, abrir desde GitHub. Esto me preguntaban también en la clase 1, por ahí no lo expliqué al 100%, pero esta es la URL que ustedes pegan acá, ¿no? Porque si no, claro, ya una vez que trabajan siempre con el mismo repositorio, por ahí queda, pero si no, tienen que pegar en esa URL, digamos, la URL del repositorio. Pero ahí pegan la de ustedes, ¿sí? Así directamente del repositorio que clonan. Y después acá seleccionan la carpeta y van a encontrar acá abajo los archivos y después ahí eligen el que quieren abrir. Y con respecto a las ramas que también preguntaban, en principio, bueno, no vemos GitHub en detalle, entonces ramas principalmente está esa que es la principal, pero se puede también trabajar con distintas ramas para cuestiones de trabajo colaborativo, ¿no? Así que pero en este caso no hay que preocuparse. Así que bueno, cualquiera de las dos modalidades que quieran usar está perfecto. Así que bueno, yo voy a abrir el que es estructura de datos y ahora vamos a ver. Cierro un poquito esto para no tener muchas ventanas abiertas. Este lo dejo abierto. ¿Sí? Y vamos a ver un cachito la presentación del PowerPoint y la idea es ir trabajando más que nada con código, ¿sí? Y puntualmente que también preguntaban en la semana respecto al contenido, bueno, es medio un híbrido este curso, ¿sí? Porque es una continuación de Python de alguna manera, entonces los contenidos que se ven en el primer módulo ya están vistos, ¿sí? Pero bueno, ahora como que aplicamos todo eso. Entonces, sí, la idea también es ir incorporando a poco, a modo de repaso, y trayendo estructuras más complejas, por un lado, y aplicar eso al análisis de datos, ¿sí? Así que bueno, este, es, es un poco de algo de los dos mundos, ¿sí? Así que bueno, las estructuras de datos que se presentan para hoy básicamente es traer el tema de listas, tuplas, diccionarios y conjuntos. Conjuntos para ahí en el primer módulo no se llega a ver. Igual es algo muy sencillo, el concepto básicamente es como si fuera una lista, pero los elementos son únicos, no se repiten, ¿sí? Que podrían ser, por ejemplo, días de la semana o meses del año. Y después, en lo que hace almacenamiento y manipulación de datos, hay una parte interesante que son las funciones lambda, no sé si las escucharon. Eh, con lambda, por lo general, se aplican las estructuras map, filter y reduce, ¿sí? Y aparecen las listas por comprensión o los diccionarios por comprensión, que son formas simplificadas y muy potentes de trabajar con listas y diccionarios. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito. Esas estructuras de datos son las que después nos van a permitir, ¿sí? Cargar datos de algún lugar, pueden ser de un archivo CSV, de un Google Sheet, ¿sí? O de una API, un archivo de log, ¿sí? Todo básicamente el archivo que viene, los datos que vienen en archivo se cargan en una variable y esa variable es una estructura de datos. Entonces, bueno.
como le decíamos, las listas, ¿sí? A modo de repaso, son colecciones ordenadas, permiten incluir cualquier tipo de dato. Son mutables, los datos van cambiando, a diferencia de las tuplas, donde si bien se pueden poner cualquier tipo de dato, ¿sí? Los valores son inmutables. Una vez que se arma la tupla, después ya no se puede modificar. Los diccionarios son más potentes de alguna forma que las listas, porque bueno, a través de pares clave de valor, uno accede al valor a través de una clave, mientras que en la lista lo hace a través de un índice, ¿sí? Y el conjunto, lo que les decía, eh, es como si en JavaScript, por ejemplo, u otros lenguajes hagan un set que lo que hace es datos no duplicados, ¿sí? Así que, bueno, hay un poquito de teoría acá, después la leen, la idea no es leer teoría en la clase, ¿sí? Y vamos a ver, antes de pasar a estos temas que son un poco más complejos, el notebook de hoy. Este lo cierro también. Este acá. Es el que dice teoría, estructuras de datos, ¿sí? Lo pueden ir viendo ustedes también de ahí al mismo tiempo si quieren. Hay un ejemplo de listas, ¿sí? Básicamente pueden ir ejecutando cada bloquecito para ir viendo el resultado. Si tiene algo de texto ya previamente, ven como por ejemplo acá abajo, pueden hacer botón derecho acá, borrar el resultado, o si no, desde la edición, se borrar todos los resultados. A veces por ahí abren un archivo y está ya todo ejecutado, aparece el código, bueno, a veces pierde un poco la gracia que conté la respuesta, ¿no? O resultado. Entonces, borran ahí y automáticamente se borra todo. Estoy mirando el chat, cualquier duda me preguntan. Profe, discúlpame, Sí, ¿cómo llego a esta materia? Porque estoy en el collab, pero me está mostrando el collab del 27 de agosto, no, del 25 de agosto. ¿cómo llego a este archivo de Colab? ¿Sí? Recuerden en este archivito, la paginita, Sí, estoy hay ahí. acá hacen clic, por ejemplo, en el Google Drive, ¿sí? Clase número Clase 2, 2. Ok, gracias. que es la de hoy. Y acá empezamos con el que dice teoría, clase 2, teoría, estructuras de datos. ¿Sí? Bueno, esto como les decía, básicamente lo vimos en el primer módulo, ¿sí? Con el corchete de que dábamos la lista y después, entre comillas, separan los elementos. Para hacerlo un poquito más enfocado, ¿sí? O digamos personalizado o temático, ¿sí? Lo puse como elementos librerías de Python que vamos a ir bien. Después aparecen, bueno, NumPy, Pandas, Matplotlib y demás. En métodos van a encontrar, esto queda a modo de documentación y de teoría, ¿sí? No vamos a ver todos los métodos, obviamente, pero bueno, acá lo tienen a modo de resumen, librerías, que en este caso es la variable lista, con el punto, ahí despliegan los métodos de la lista, y bueno, aparece el append para insertar un elemento nuevo a la lista, después tienen el remove, ¿sí? Que remueve ese elemento de la lista, y ahí van viendo y les va apareciendo el resultado. El pop, ¿se acuerdan que elimina el último elemento de la lista y lo devuelve? También pueden pasarle un índice a pop y elimina el elemento que está en ese índice, ¿sí? Y después para insertar, si quieren agregar un elemento, usan el insert pasándole el índice. Entonces dicen, bueno, ¿en qué índice quieren insertar ese elemento? Y después hay combinaciones de listas, ¿sí? Extend, como que hace una especie de unión de conjuntos, de dos listas. Y el index, el método index que devuelve el índice de una lista, digamos, el índice de un elemento en esa lista.
Después aparece el método count para contar. Este a veces se usa mucho cuando quiere uno, por ejemplo, encontrar algún, algún patrón, por ejemplo, una arroba, un punto o algún carácter especial, a ver cuántos hay de esos caracteres. Supóngase que quieren validar un correo electrónico, ¿sí? Entonces pueden contar a ver cuántos hay. Y después aparece el método sort para ordenar la lista. Y si le pasan el atributo reverse en true, lo ordena al revés, o sea, le cambia el orden. ¿De esto se acuerdan? ¿Lo venían viendo? ¿Tienen dudas? Yo vi más o menos en los comentarios que iban poniendo en Discord y bueno, muchos perfiles ya vienen de IT, así que entiendo que estas estructuras, ¿sí? Profe, Perfecto. discúlpame, profe. Le hago una Ujú. consulta. Eh, yo justamente acabo de abrir la clase 2, la parte de estructura, en, a ver, en el Gijut, Ujú. pero no me aparece el editor, solamente como un texto. Es como que el editor que he instalado el editor Visual Studio. Creo que se tiene que sincronizar. A mí no me aparecen. Lo que pasa es que ustedes, como ya tienen el repositorio clonado, lo que tienen que hacer es en la página principal actualizar. Acá pues aparece un fork En la, y dice que hay nuevos archivos, tienen que actualizarlo para que se aparezca en la clase 2. Porque en GitHub, digamos, la semana pasada estaba solamente en la clase 1. Cuando ustedes hicieron el fork, tenían una foto de la semana pasada. Hoy cuando yo subí eh, la clase 2 automáticamente no les va a aparecer el contenido. Ustedes tienen que actualizarlo. Como pone Cristian ahí, se tienen que actualizar para que el nuevo contenido se, se sincronice y se descargue a la copia de ustedes, ¿sí? O sea, perdón, no es lo mismo hacer otro fork, sino hay que actualizar. Claro, no tienen que hacer otro fork, es Ah, actualizar el mismo. Es que esa es un poco la idea de hacer el fork, que ustedes ya se guardan un link con el repositorio y en la medida que el dueño de ese repositorio agrega contenido, ustedes ya lo sincronizan y se les descarga. sí, yo Esa lo es la tengo idea. guardado automáticamente y me aparece en la clase 1, en la clase 2, pero cuando ingresamos a la clase 2 de la parte de estructura, yo lo que veo en vos es que tienes un editor y a mí no me aparece el editor. Ah, lo que pasa es que no tenés que hacer clic desde acá, ¿eh? Si vos haces No, por eso clic te desde... comentaba. No, yo entro Ah, directamente, ingreso del repositor, entro, bueno, acá me sale el Aster, después clase 1, clase 2, voy a la clase 2 y de ahí me voy a la estructura. Bueno, hay como 4 clases y me voy a la parte de estructura, pero a vos te veo que tienes un editor y a mí no me aparece el editor. claro, porque ustedes si van a trabajar con el Yo repositorio le en puedo, GitHub, lo que tienen que hacer es sí, abrir desde GitHub. O sea, primero abren el collab, ¿sí? Como hice yo a al ver, principio hoy, abren el me, collab, ¿sí? Esto es importante que todo lo tengan en cuenta. Cuando abren la primera ventana y les dice desde dónde van a cargar el archivo. Entonces, si lo van a cargar desde Git, si ustedes van a trabajar en GitHub, entonces cuando abren el collab dicen, bueno, yo me archivo, lo voy a abrir desde GitHub. Hacen clic acá y en la URL pegan, ¿sí? Pegan la URL del repositorio que ustedes hicieron el fork. o sea, ese repositorio, el cuaderno de análisis, Claro, es sería el repositorio del raíz es este de acá. sí, cuaderno de análisis, ¿no? Sí. Claro, copian ese repositorio, el de ustedes, y lo pegan acá. Copia. ¿Cuál sería ese acá? Ah, me mata. Colac, Y ¿no? después acá es donde eligen bueno, si trabajan con GitHub, seguramente tengan más proyectos, eligen el que dice Talento Tech, segundo cuatro y 2025, Data Analytics con Sí, Python, en Colac me dice, ¿no? En Colac, claro. Y después acá eligen el archivo.
que es el de clase Collapse. 2, teoría de estructura de datos. Juan, Hola. no sé si no estás compartiendo pantalla, ¿no? Porque yo no la estoy viendo. O capaz que me estoy equivocando. Sí, no, el Sí, resto no. estoy viendo. Sí, sí, Yo veo todo. sí. Bien, entonces. Yo estoy viendo. Sí, sí, se ve. Yo también veo. Bueno, No me aparece. A ver, collage. No. bueno, Sí, en sí, todo estaba caso, ahí por mirando, ahí, perdón. en el break, cuando hacemos el receso, Bueno, si hay algo en particular, vemos. En todo caso, si no, para seguir la clase, hacer clic desde el Google Drive y la parte de GitHub que toma un poquito más de tiempo, por ahí al inicio la vemos después o por ahí en el after si querés compartir pantalla, algo, te doy una manito. ¿Sí? Pero en todo caso, si tienen problemas desde el GitHub, abren el repositorio de Google Drive, doble clic y ahí les va a cargar el archivo Python directamente. Sí, así que bueno. Bien, la parte de tuplas, básicamente la estructura es muy parecida, nada más que bueno, una breve paréntesis en lugar de corchetes, ¿sí? Y tiene un poquito menos de métodos, no hay tanto para hacer en una tupla porque bueno, no se puede, como es inmutable, ¿sí? Más que bueno, por ahí contar, ¿sí? O qué más, ver un índice o eso no hay mucho más para hacer. Y la parte de diccionarios, sí, avanzamos un poquito si quieren y dejamos para consultas. Recuerdan que está los padres clave-valor, entonces este es un ejemplo de un diccionario eh, para un estudiante, donde tiene la clave nombre y edad, y bueno, un valor para cada uno, ¿sí? Y para acceder a los elementos del diccionario, la forma más sencilla es con los corchetes y la clave, ¿sí? Entonces, para acceder al valor de la clave nombre, ¿sí? Es estudiante y entre corchetes el nombre de la clave. Si quiero acceder a la clave edad, es lo mismo, ¿sí? Y también pueden usar esta estructura para modificar un valor o eventualmente para crear un valor que no existe. Entonces, si se fijan, en este caso, el diccionario tiene nombre Ana, edad 29, y esta lista, en esta línea, la número 10, lo que hago es actualizar el valor de edad de 29 a 30. Y en el caso de la línea 13, cuando agrego un valor, fíjense que ciudad no existe originalmente, ¿sí? Entonces, agrego de la misma forma como si lo modificara. Entonces, corremos ahí el código y el diccionario resultante es este de acá abajo. Nombre queda igual, edad aparece 30, ¿sí? Y en ciudad tampoco. Qué buena, se me había olvidado esa parte de agregar. Gracias, profe. Claro, es un poquito de repaso, por eso les decía, vemos cosas, pero bueno, no vemos con el mismo nivel de detalle ni de dedicación de tiempo que lo hacemos antes, porque bueno, la idea es que avancemos, ¿sí? Bueno, y también las consultas, también manejémoslo porque somos muchos y la idea es avanzar en contenido. Y después en la parte de métodos, bueno, también es a modo de teoría, el punto get, ¿sí? Para leer el valor de una clave. Después, keys, values y ítems. Esto los usábamos cuando hacíamos iteración, ¿se acuerdan? Cuando queremos iterar las claves o las claves y valores, ¿sí? Este método keys nos devuelve las claves, values solamente los valores y ítems devuelve tuplas con la clave y el valor. ¿Sí? Lo dice. Bueno, díganme por ahí si se ve bien. Bueno, va. ¿Qué más? A ver, después tenemos el pop, como estaba en listas, ¿sí? Para eliminar una clave. Después tenemos el pop item,
que elimina el último par clave valor, ¿sí? En el caso de actualizar, usamos el update, ¿sí? Y después tienen el clear para borrar todo el contenido del diccionario. Que bueno, acá también lo ejecutan el código y van viendo ahí el resultado. Y la parte de conjuntos, que no sé si llegaron a ver, que es lo que les decía. En principio, ¿sí? Para crear o inicializar, si se quiere, mejor dicho. Bueno, ahí estamos declarando en realidad. No se inicializa porque no tiene valor. Se usa la palabra reservada set. Entonces el set le dice que esta variable set1 va a ser un conjunto. Entonces yo lo que también podría hacer es declarar e inicializarlo, pasándole a set como argumento librerías, que librerías lo teníamos por acá arriba, ¿sí? Al principio de todo. Está la librería, es una lista, ¿sí? Que tiene 4 o 5 elementos, según cómo haya quedado en la ejecución. Acá. Y vamos a imprimirla para ver qué pasa. Entonces, tengan en cuenta que cuando ustedes van ejecutando, ¿sí? Cada bloque de código, las variables pueden ir cambiando, ¿sí? Es probable que vayan cambiando. Entonces, por ahí el contenido que ven acá quizás no es el mismo que estaba arriba al momento de inicializarse, ¿sí? En todo caso, tienen este bloquecito acá que dice variables, que a veces no anda muy bien, ¿sí? Pero bueno, es una forma más directa, más prolija. Y si no, estaba el bloque whos o who, que si ustedes agregan acá, les va listando las variables que fueron usando y los valores que tenían, ¿sí? Entonces, bueno, en este momento, esto es el valor almacenado para la variable set librerías, y habría que, bueno, si se quiere por ahí, ver qué pasa con librerías. Bueno, ahí son set, una lista con 4. Bien, esto es lo borro. En cuanto a métodos de la librería, a métodos para el set, pueden usar el add para agregar, ¿sí? A diferencia de las listas que son pop. Pero lo que sucede es que no se pueden, digamos, agregar elementos que ya están. Esa es la ventaja de un set. Uno agrega elementos que ya existen y no se agregan. Entonces, por ejemplo, fíjense que matplotlib ya existe, ¿sí? Entonces, cuando ejecuto la primera instrucción, la línea 1, el resultado va a seguir siendo el mismo. Digamos, no es que se agrega al final como en una lista el matplotlib, porque ya existe. Entonces, queda una lista con elementos únicos que no son duplicados. Ese es digamos, el concepto más importante. En este caso, después en el 2, pandas como existe también. Y acá, en el caso, tienen el método remove, ¿sí? Discard para eliminar un elemento. Y después el método pop. Bueno, vayan jugando un poquito. Yo se los armé ahí para que lo vayan explorando, ¿sí? Ahí están. Es más que nada a nivel teórico, informativo. La idea es ir usándolo en el momento y no detenernos mucho tiempo explorando este contenido. Hasta acá quedó, si bien hay que dedicarnos un poco de tiempo explorando línea a línea, digamos, se entiende las 4 estructuras más importantes que vamos a usar: listas, diccionarios, tuplas y conjuntos, ¿sí? Sí, sí. Una consulta.
Bueno, buenísimo. Sí, Veamos ¿cuál es? entonces ¿sí? Creo que alguien dijo si tengo una consulta o algo. Ah, sí, yo. Ahí está. Sí, Eh, Pame. una consulta, profe. Ujú. ¿Las listas entonces se recorren de manera secuencial? En principio, la lista, tanto la lista como la tupla como el conjunto, son elementos que están en un orden secuencial, si se quiere, ¿sí? Son las listas que están ordenadas, donde cada elemento ocupa una posición, ¿sí? En el caso de la lista, son mutables, significa que el valor va cambiando, por lo cual la longitud de la lista puede ir cambiando, los elementos pueden ir aumentando o disminuyendo. Las tuplas no, o sea, como que la longitud es establecida. Pero en todas yo voy iterando las listas, sí que ahora lo vamos a ver en la parte que sigue. Cl- Y bueno, puede ser que la Claro, itere para leer o para la- modificar claro, el la contenido. pregunta era por eso, en cuanto a eficiencia en en la recuperación de datos, que creo que es a lo que apunta después más adelante, ¿qué Ujú. estructura era más eficiente a la hora de la memoria, digamos? Y lo que pasa es que depende un poco qué se quiera hacer, porque si digamos, la tupla por ahí es más eficiente, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, es una estructura que yo no puedo modificar. Entonces, desde el punto de vista es más Claro. eficiente una tupla, pero bueno, depende la necesidad. Lo mismo que, si se quiere, el diccionario también almacena datos en forma ordenada y secuencial, pero el acceso es a través de una clave, a diferencia de la lista que es a través de un índice. Entonces, depende un poco a veces la necesidad. ¿Sí? Que Claro, las listas. el diccionario es por puntero. El diccionario se accede a través de una clave. ¿Sí? Si ven acá arriba, Sí, clave valor, me clave acuerdo. valor. Es el Tuplas diccionarios, la parte Número 3. 3. Entonces, cuando yo quiero acceder al valor ANA, lo hago a través de la clave nombre. ¿Sí? En una lista lo hago a través del índice 0, el 1, el 2. Entonces, bueno, es más legible acceder a través de claves que de índices, ¿no? Pero bueno, a veces no hace falta, digamos, acceder a un valor en particular. Supongamos que tengo una lista con temperaturas que vamos a ver ahora y yo las quiero transformar, convertir, por ejemplo, de Celsius a Fahrenheit. Y la verdad que no me importa una temperatura en particular. Yo quiero convertirlas todas de la misma manera o le quiero hacer el mismo tratamiento a todos los elementos. Entonces, una lista ahí sería eh, más apropiado. Claro, o sea, la pregunta redondeando para no consumir más tiempo era en cuanto a Ujú. eficiencia de memoria, entonces no tienen mayor diferencia. Es uno la elige dependiendo la circunstancia y ya. Y a veces un poco en la circunstancia y después si dada la circunstancia tengo la posibilidad de elegir, la tupla es más eficiente que la lista, ¿sí? Pero bueno, a veces depende también de lo que se tenga que hacer, Ok, exactamente. gracias. De nada. Hola, te hago una acotación, no sé si es para todos o me pasa a mí ¿Sí? solo. El hecho de utilizar librerías y las librerías propiamente dichos, que son elementos de Python, que vamos a usar en Python, cada vez que vos decís librerías o que agrego que esto, es decir, se me confunde porque la cabeza me lleva a la librería propiamente dicha. No sé si se entiende. Ah, cuando yo Con- hablaba de librerías, en este caso es una lista de librerías, o sea, lo dice el eso ejemplo sí, para pero el uno set ir no tiene asociando. Ah. una librería que podría ser chaucha. Ok. Claro, claro, yo en este caso es una lista, ¿sí? Que se llama librerías. Si quieren acá le pueden poner lista, librerías, como para no confundirlo. Y le saco la tabla de lista para que no genere error, pero sí, también, bueno, Era para es un hacerlo área. más
didáctico nada más, es decir, Claro, exactamente, para que sea didáctico. Es decir, le voy a poner una lista con frutas o con productos o con nombres. Lo puse con las librerías de Python que vamos a usar, pero no, claro, no tiene nada, no influye una cosa con la otra. Exactamente. Sí. Bien, bueno, entonces eso, como le decía, es más que nada a modo de repaso de introducción. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la parte que sigue. Ven, yo pego ahí mi URL y acá elijo el archivo, clase 2, teoría lambda map filter reduce. Este es el segundo archivo que vamos a ver. Clase 2, teoría lambda map filter reduce. Lo abren así. O si quieren, como les decía antes, piden el Colab y hacen doble clic en ese archivo, ¿sí? Y lo abren desde ahí. En la diapositiva no hay mucha información sobre esto, así que como que son 2 o 3 slides que pusieron, ¿sí? Así que lo vamos a ver más obviamente, desde el notebook y también van a encontrar un poquito más de explicación, si se quiere, en el archivo de teoría de la clase. Y vieron que está en la parte, es como un brochure que se pueden descargar como PDF. Así que si quieren pueden ver de ahí. Pero con lo que le armé acá yo creo que va a andar bien. Bueno, esta parte sí vamos a dedicarle más tiempo porque es el concepto que queremos que les quede más claro. Entonces, por un lado está las funciones lambda, ¿sí? Acá, déjenme que voy a actualizar. Las funciones lambda, map, filter y reduce. Entonces, básicamente, la idea es introducir, bueno, el paradigma de la programación funcional, ¿sí? Las funciones anónimas. Si alguno viene de JavaScript, por ejemplo, es muy común usar una función anónima o una callback, ¿sí? Y también se usa en otros lenguajes con estas estructuras de map y filter, ¿sí? Entonces, si miramos un poquito la estructura de una función, como esta, ¿se acuerdan que para declarar una función uno usa la palabra reservada def, ¿sí? Después el nombre de la función y entre paréntesis yo ponía los argumentos. Perdón, en este caso serían los parámetros de la función, ¿no? Vamos a poner este color. Entonces, num1 sería el parámetro 1 y num2 sería el parámetro 2. Que después, cuando yo llamo a la función, que está acá abajo, es el momento de llamar, de invocar a la función, ¿sí? El número 2 sería el argumento 1 que se va a corresponder con el parámetro 1. Y si se acuerdan, teníamos la posibilidad de pasar por posición o pasar los argumentos de manera nombrada. En este caso es por posición. Y el segundo argumento en este caso, el A2, ¿sí? Que se va a corresponder con el P2. Bien. Y en cuanto al retorno, ¿sí? Usamos la palabra return para decir, bueno, puede haber más líneas de código, obviamente, ¿no? Pero lo que se retorna es en este caso la suma de los dos números. Por eso es que si uno ejecuta este bloquecito, lo que retorna es 5, ¿no? La suma de 2 y 3. Es un ejemplo simple,
pero que nos viene bien para presentar lo que viene sobre las funciones lambda. Entonces, en el caso de la función lambda, vamos a tener, de la misma manera que teníamos antes, una palabra reservada, pero en este caso es lambda. O sea, sería como el equivalente a la función, al nombre def. Después tenemos el nombre de la función, porque de alguna forma tengo que llamarla, pero en ese caso el nombre de la función está a la izquierda en forma de una variable. Entonces es como que yo acá la función se la estoy asignando a una variable. ¿Sí? Entonces tenemos el def, sería el lambda, sumar va a ser el nombre, en este caso sumar lambda, que es el equivalente, ¿sí? Y después nos faltarían los parámetros, la devolución y los dos puntos. Acá el punto clave para hacer, digamos, la transición está en los dos puntos. Si se fijan, estos dos puntos de acá aparecen por acá. Entonces, y acá. Lo que está a la izquierda de los dos puntos, o sea, num1 y num2, van a ser los parámetros de la función, P1 y P2. Y lo que está a la derecha, ¿sí? Que sería num1 más num2, esto sería el retorno. Esto que está acá sería el return. La ventaja es que todo se resume en una sola línea, ¿sí? A diferencia de antes que, bueno, teníamos por ahí un poco más de líneas. Después, en lo que hace a la llamada a la función, es exactamente lo mismo que antes, ¿sí? Porque la parte de la llamada es el nombre de la función, que ahora se llama sumar-lambda, y después entre paréntesis, ¿sí? Los argumentos. Este sería el argumento 1 y el 3 el argumento 2. Que de la misma manera, por posición, ¿sí? El 2 va a venir acá, ¿sí? Y el otro, el segundo argumento, con el verde, este de acá va a venir al num2. ¿Se entendió esta parte? Y es lineal y no hay retorno. En realidad, el retorno está, lo que pasa que no se escribe la palabra retorno, ¿sí? Es Te hago como una que hay pregunta. sí. ¿El retorno tiene que ser un solo parámetro? Si se quiere retornar más de un... Se podría probar a ver qué pasa. Ahora probamos y vemos qué sucede. Sí, es una buena pregunta. En las funciones comunes se podía devolver más de un elemento, ¿se acuerdan? Con la coma. Entonces ponía un elemento, coma otro, y después cuando lo recuperaba, lo hacía digamos, lo desempaquetaba, ¿sí? O lo desestructuraba. Entonces en una tupla me quedaba con los dos valores. Igualmente, la idea de la función lambda no es reemplazar a la función, sino usar funciones muy simples, ¿sí? Para hacer algún tipo de tratamiento a un dato, ¿sí? Entonces, vamos a ver con lo que es el map y el filter, por ejemplo, y después del break vamos a ver con más detalle la parte de las listas de comprensión y ejercicios para que se vayan comprendiendo. La idea no es armar bloques muy extensos de código, por lo general son cositas puntuales. Puede ser un poco más extenso, pero suelen ser más puntuales. Así que ahí lo vemos a ver si efectivamente se puede retornar más de un elemento o no. Ahí, profe, entonces devuelve por referencia. ¿Cómo sería que devuelve por referencia?
Claro, o sea, está devolviendo como si fuera un puntero. En realidad devuelve el valor de la suma. No devuelve, porque cuando hablamos de Ah, no referencia es, modifican los parámetros. Ahí está, ya entendí, perdón. claro, cuando hablamos de referencia, está bueno el punto. Yo, por ejemplo, tengo una lista y se la paso a una función para que me eleve al cuadrado todos los elementos, ¿no? Entonces, yo en realidad cuando le paso a la función la lista, le paso la referencia de donde está mi lista en memoria. Entonces, no hace falta que me retorne nada. En este caso, sí hay retorno porque la función lambda, como lo vamos a ver nosotros, va recibiendo los elementos de la lista. Los elementos, ¿sí? Le hace algo, los suma, los multiplica, los eleva al cuadrado, le saca la raíz. Por ejemplo, convertir de Celsius a Fahrenheit, lo multiplica por un valor, lo divide por otro, le suma. ¿Sí? Como que a todos los elementos les hace el mismo tratamiento. Y por cada elemento retorna el elemento transformado. Entonces, imagínenlo como una transformación de elemento por elemento. Entonces ahí como que es el valor y no la referencia. Claro, gracias. Profe, en los DLP, el lambda, entonces, por lo que yo he entendido otras veces, corre como automático para alertar eventos, ¿no? No. ¿Qué cosa corre automático? El lambda, por ejemplo, en los DLP, para detectar eventos. No hacemos por ahí, vamos por parte, ¿sí? En principio, veamos, después veremos usos prácticos. En este caso, es una declaración de una función, ¿sí? Acá se ejecuta cuando yo lo llamo, ¿sí? Tiene que haber una invocación. Si no, la función no se ejecuta. Bien. Hay otro uso que es muy interesante del lambda cuando uno quiere, por ejemplo, ordenar una lista, como esta. Entonces, ¿se acuerdan recién cuando vimos métodos de lista? Estaba el método, que agrego acá, sí, tenía una lista de librerías, ¿se acuerdan? Y teníamos NumPy, pongo 2, pandas, y acá yo podía hacer lista librerías.sort. Entonces, este método me permitía a mí ordenar una lista. Pero la lista acá, digamos, es una lista muy simple. No tengo yo valores numéricos. Si la lista tuviera valores numéricos, ¿sí? Que supóngase que es una librería de números, donde este es el 50, acá tengo el 30 y el 3 y el 4, por ejemplo, ¿sí? Yo podría ordenarlo de esta manera. Que me quedó esta librerías. Debe ser corchete, profe. Ah, perdón, estoy pensando en... Me quedé yo pensando con los argumentos, discúlpenme. Después lo guardo y lo comparto. Vamos a hacer un print de lista números y hacemos otro print de lista librerías. ¿Sí? Entonces ven que se puede ordenar. Pero ¿qué pasa si hay un ejemplo que sea un poco más complejo como este que está acá? Donde yo tengo una lista, ¿sí? Que es la lista principal, pero los elementos son diccionarios. Donde la primera clave es el nombre y la segunda clave es la edad.
y yo quisiera de repente ordenar esa estructura por la segunda clave, no por la primera. Entonces, en ese caso, ¿sí? Este método ya no nos sirve. Ahí lo que tendríamos que hacer es usar la función sorted. Entonces, la función sorted recibe como primer argumento la lista que yo quiero ordenar. Y como segundo parámetro aparece un key, y ese key es justamente una función lambda, ¿sí? Donde se le indica el elemento, o si en este caso sería la clave, que voy a usar para ordenar esa lista. Este es un caso práctico de uso también de la función lambda. Y en el caso que se quiera invertir el orden de la lista, ¿sí? Como tercer argumento, después del key, se pasa el reverse. Entonces la lista la ordena al revés. Entonces fíjense que Perdón, ahí me quedo profesor. ordenado por edad. Ujú. Perdón, profesor. ¿Ahí Sí. en key podría pasar cualquier función o solo lambda? Se podría también pasar una función. Claro, yo podría armar una función afuera, ¿sí? Y pasarle el nombre de la función. Pero a esto está buena la pregunta y tiene un poco que ver con el uso de lambda. O sea, lambda se usa para funciones sencillas, donde no hace falta escribir toda una función. Yo, si no, tendría que arriba, en 3, 4 líneas de código, escribir una función y llamarla. Acá en realidad le estoy pasando una función que no existe. O sea, como se crea para este caso particular. Ese es el uso de lambda. Pero también le puedo pasar una función. Podría crearla fuera y pasarle la función. ¿Sí? Sí, se puede. Gracias. De nada. Bien. Y veamos, si quieren, así cuando hablemos del receso, vemos lo otro y vamos mechando con ejercicios, que es más interesante. La parte de lo que es el map, ¿sí? Y el filter. Entonces, este sería el uso práctico del lambda, porque después en la parte de las listas de comprensión, usar lambda sería redundante, ¿sí? No se usa. Entonces, el map lo que hace es aplicar una función a cada elemento de un iterable. Lista, tupla, ¿sí? Como lo que vimos viendo. Y devuelve un objeto del tipo map, ¿sí? Que se puede convertir a lista. En realidad no es que map retorna una lista. Retorna un objeto map que después con el constructor lista hay que convertirlo para tener, si se quiere, una lista paralela con los elementos tratados. La sintaxis es, como primer argumento, una función, ¿sí? Que es la que va a modificar los elementos de la lista, y el iterable. Acá también, si quieren, pueden ustedes pasarle una función, o si no, usar la función lambda. Entonces, veamos el ejemplo. Tenemos una lista sencilla con 5 números, del 1 al 5, ¿sí? Y la idea es crear una lista que contenga los cuadrados de cada número. Entonces, como dijimos que map tiene esta estructura, que es la que está acá adentro, el primer argumento es la función, que es la función lambda. Y como segundo argumento es la lista de números. Y como map no retorna una lista, sino un objeto tipo map, lo que hacemos es convertirlo, si se quiere, con la función lista. ¿Sí? Entonces, lo ejecuto para ver el resultado y ahora vamos a ver cómo es que funciona. Voy con... ahí. Bien. ¿Cómo es que funciona este método map? En números, ¿sí? Viene a ser esta lista. Entonces, si vemos la función lambda, me paro en los dos puntos, ¿sí? Me paro acá, en los dos puntitos,
Y lo que está a la izquierda, dijimos que era el argumento de la función. Y lo que está a la derecha es el retorno. Entonces, lo que hace en este caso map es tomar cada elemento de números, en este caso sería el número 1, y este número 1 lo pasa acá como argumento a esa función anónima, esa función lambda. La función lambda toma este valor x y lo eleva al cuadrado. ¿Sí? Y cuando lo eleva al cuadrado, después a través del list, lo que hace es termina generando el primer elemento de la nueva lista, que también se ve acá abajo. Eso es Profe, con el ¿qué primer. tipo de dato acepta lambda? ¿Qué tipo de data acepta lambda? De dato. De dato. Sí. Bueno, en principio cualquiera podría recibir, si números fuera, por ejemplo, una lista de listas, ¿sí? O una lista de diccionarios. El primer elemento de la lista, supóngase que sea la clave, nombre y el valor del nombre, ¿sí? Entonces, ahí X sería un diccionario. Pero básicamente es cualquier tipo de dato, es una variable. O sea, lambda lo que hace es redefine la estructura de la función. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, ok. No es que está restringido a int ni, digamos, ningún formato de No, dato específico. no. Puede ser Gracias. cualquier tipo, es un entero, un flotante, un string, puede ser un booleano, ¿sí? Cualquier tipo de dato. Entonces, eso hicimos con el valor 1. Ahora, lo que hace, sigue con el segundo elemento, el número 2. El número 2 lo pone, digamos, la función lambda lo toma como argumento. Este 2 se eleva al cuadrado y acá sale el 4. Y fíjense que tiene sentido, ¿no? Después para el 3 al cuadrado 9 y así sucesivamente se va haciendo lo mismo con todos los elementos de la lista. Entonces, el map, en principio, ¿sí? Así como está, retorna una lista con la misma longitud que la original, pero a cada elemento le hace el tratamiento que es lo que esté en la función lambda. Y si me permiten, así cerramos el tema, veamos el filter. El concepto es muy, muy parecido al de la función, al de map, pero el filtro, bueno, justamente lo podemos usar para filtrar, ¿sí? Elementos de la lista que cumplan un determinado criterio. Entonces, termina apareciendo de alguna forma en la función lambda una condición, porque si yo quiero filtrar, voy a filtrar aquellos valores que cumplen una condición. Entonces, fijémonos a ver cómo es esto. Tenemos la misma lista de números que antes, ¿sí? Del 1 al 5. Y lo que se busca ahora es extraer de esta lista los números pares. Entonces, yo acá debería quedarme con el 2 y con el 4. Entonces, la estructura es filter y recibe una función y un iterable. El iterable es la lista de números, ¿sí? Y la función es esta que está acá, la lambda. Ahora, a la derecha de los dos puntos, en realidad no tenemos un retorno, sino tenemos una condición. ¿Sí? Y esta condición es la que, cuando se cumple, retorna el elemento. Claro, retorno los pares ahí. Entonces, de la misma manera, toma el primer elemento, el 1, ¿sí? Se viene acá, después al 1 le hace el módulo 2, si el resto da 0, entonces retorna el elemento. Si en ese caso no se cumple. Después viene el segundo elemento, el 2, 2 módulo 2 es 0, entonces retorna el 2. El 3 no cumple, ¿sí? El 4 sí, el 5 no, y así va haciendo lo mismo con cada
elemento de la lista. Resultado, una lista 2 y 4. Profe, Sí, en realidad la función lambda sigue devolviendo, retornando un valor, que es true o false, y es el filter el que toma, hace la selección. Pero la función lambda sigue claro. retornando un valor como es la estructura que tiene que tener. Exactamente, claro, claro, exactamente. Sí, 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 sí. Bien, Acá, como tal cual como decís, el resultado de el módulo por 102 igual a 0 termina siendo un true o un false. Esto en realidad acá tal cual, ¿no? Hay un true o un false. Un true o un false. Cuando la condición es true, es cuando se retorna el valor. Cuando la condición es false, ahí no se retorna nada. Tal cual. Hay como que gracias. pensar un poquito, ¿sí? Diferente. Tal cual. Bien. Profe, Igual, entonces lo que sí, ahorra el map y el filter en realidad es la iteración. exactamente, claro. Exactamente, tal cual. Con un map estoy yo iterando y con un filter, no sé si hiciste el curso anterior, pero nosotros teníamos una base de productos, ¿sí? Y para los productos teníamos nombre, digamos, marca, producto, precio, stock. Entonces, cuando queríamos ver el stock de un producto o filtrar, por ejemplo, los productos que estén por debajo de un stock, teníamos que ir iterando cada uno de los elementos de la lista, explorar el elemento que hacía referencia al stock o al precio y poner un condicional, un if, preguntar si era mayor o era menor y generar una lista nueva que es lo que se retornaba. Era un montón de código. Después eso se resumió porque el filtro lo hacíamos en la base de datos. ¿Sí? Después usamos SQLite, que era una librería de Python para base de datos, y ese filtro lo hacía el motor de la base de datos. Acá es como que hacemos un poco a la inversa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recibir datos que ya están, no vamos a tener el privilegio por ahí de hacer una consulta en la base de datos. Nos van a dar un dataset con los datos que haya y bueno, además de tratarlos, por ahí hay que filtrarlos por cierta condición. Entonces ahí no nos queda otra que usar algún recurso para filtrar. Y ese recurso puede ser el filter con el lambda o la lista de comprensión, que es lo que vemos en un ratito. Cualquiera de las dos. Pero exactamente es eso. Es una iteración, si se quiere, que está implícita, no se ve, y simplificada en una sola línea. Claro, tal cual. Exactamente. Y les muestro el reduce y con esto vamos al break, así vemos la otra parte. El reduce se podría usar, por ejemplo, para calcular una suma o un promedio de una cantidad de datos. En este caso, el reduce, bueno, hay que traerlo del módulo FunTools, ¿sí? Hay que importarlo. El otro ya viene nativo en Python. Y la estructura es básicamente la misma, ¿sí? Se usa una función y un iterable, ¿sí? Que en el caso es números, pero va trabajando de a pares. Y si se fijan en esta partecita de acá, ven que no necesariamente el argumento tiene que ser un valor. Acá es A, B. Entonces lo que hace es tomar el primer elemento y el segundo. Sería el 1 y el 2. Y lo que va a retornar sería 1 más 2, que es 3. El 1 quedó medio 1 más 2, que retorna el 3. Después va a tomar el segundo par, si se quiere, ¿sí? El 3, ¿sí? Con el resultado de esto, ¿sí? Y va a hacer la suma, y después va a tomar esto con el 4,
y después esto con el 5, y así va a ir haciendo la suma con cada elemento de la lista. O si fuera la multiplicación, quedaría el factorial, ¿sí? Y termina retornando el factorial de 5. O en este caso, la sumatoria, ¿sí? De los números del 1 al 5. Este por ahí no sé si vamos a usarlo tanto, pero bueno, la verdad que viene en el paquete de los 3, viene como una terna y está bueno ahí mostrar. Sí. Así que, bueno, igual ahí vamos a hacer ejercicios en la segunda parte. Miren un poquito las preguntas. Si quieren, hacemos un receso para que no nos extendamos tanto. Y igual me quedo para acá si quieren alguna duda, pero en principio vamos un break de 10 Una minutos. pregunta Ujú. rápida. En estos casos, si yo quisiera reutilizar la función lambda, ¿cómo la llamaría? Y la verdad que no tiene mucho sentido reutilizar la función lambda, porque justamente lo que se busca con lambda es que la función sea anónima. Y cuando vos querés reutilizar algo, tenés que llamarlo por un nombre. Entonces, podés hacerlo si querés. Acá arriba podrías declarar una función que, Pero en el primer caso tenía un nombre. claro, yo podría poner acá, por ejemplo, sumar, Pero reduce. la función lambda, Juan, exclusivamente la función lambda, en el primer ejemplo que vimos, tenía un nombre. O sea que yo podría volver a reutilizarla, pero acá el nombre no aparece, es decir, queda diluido, digamos, dentro de la función que estoy utilizando ahí. Exactamente, te muestro ahí el código, mirá. Ahí lo vemos de las 3 maneras, si se quiere. Esta sería una función genérica, ¿sí? La llamo sumar reduce, que recibe A y B y retorna A y B. O sea, perdón, retorna la suma de A más B. ¿Sí? Esto es lo que veníamos viendo hasta ahora. Hoy introducimos lambda. Bueno, entonces migro, si se quiere, esta función normal a una función lambda. Que la defino con lambda y la guardo en esta variable, que es sumar reduce lambda. ¿De acuerdo? Y así vos tenés una función lambda reutilizable, porque la podés llamar, ¿sí? Cuantas veces quieras. Entonces después lo que habría que hacer, esta línea que está acá, sería modificarla. O la comento, y acá abajo yo podría poner sumar reduce, que sería la función no lambda, que también preguntaron ahí si se podía hacer. Esto, a ver, Falta poner lambda eh, borré. al comienzo. Sin duda quedó satisfecha, ¿eh? En este caso, si quisiéramos reutilizarla, entonces la definiríamos ahí adentro con un nombre, y si no, quedaría perdida para siempre. Sí, igualmente lo que pasa es que está acá, me parece, no sé si me anda así ahora. Sumar, reduce, lambda. Es así que nos anda. Sumar, reduce. Ah, lo que pasa es que no corrimos este bloque de código. Eso también eso es lo que pasa. Uno, digamos, no es como en Visual Studio. Yo la verdad que uso también todavía mucho Visual Studio porque hago también desarrollo de aplicaciones, pero si ustedes no ejecutan este bloque de acá arriba, el ambiente no conoce, ¿sí? Porque no es como en Visual Studio que uno hace play y se ejecuta todo el bloque. Acá en realidad se ejecuta el bloque chiquitito. Entonces, si ustedes no hacen play acá, el ambiente no aprende, no sabe qué es sumar reduce ni qué es sumar reduce lambda, ¿sí? Entonces, ahí sí. Entonces, vuelvo al ejemplo del Claro, inicio. profe, Sí. en realidad no le estás dando un nombre a la función lambda, sino que lo que estás haciendo es guardar la función lambda en una variable y lo que haces es llamar a la variable, pero
Como bien decías vos, la Exactamente, función lambda es una función anónima, no tiene nombre, no lleva claro, nombre, porque es anónimo. La es uso anónimo. y la descarto, la uso y la descarto para andar evitando crear funciones, entonces en el momento necesito una función. La, la defino en el momento, la utilizo y la descarto, pero en este caso se le está asignando a una variable, está llamando a una variable, pero no le estás dando un nombre a Exactamente. la función. Perfecto, te coincido totalmente. Se asigna una variable y lo que se hace es llamar a la variable. Toda la función. Tal cual. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. La función no se Bueno, hace. ¿vos Es querés para ir a no un tener break? variables. Sí, si quieren hagamos un cachito de break, así vemos la parte que sigue de listas por comprensión, ¿sí? Buenísimo. ¿Hacemos hasta y media? Dale, 1:30. Voy a pausar un Dale. toque para que no quede ahí hueco vacío. Todo tuyo. Bueno, gracias. Por ahí respondimos algunas preguntitas que estaban en el chat. También gracias a los que van aportando y comentando. Bueno, segunda parte. Vamos a ver lo que es listas por comprensión, que se va a usar más por ahí que map y con lambda. Y como está un poco en la descripción, es una forma elegante, ¿sí? Si se quiere, de hacer básicamente lo mismo que se hace con esa combinación lambda más map, más filter, ¿sí? Más lo que sea. Entonces, veamos, por ejemplo, una lista como la que teníamos recién, sencilla, con 5 números, ¿sí? Y lo que se quiere hacer es elevar al cuadrado cada elemento. Por lo cual, vamos a tener una lista nueva, ¿sí? O sea, lo que se busca es generar una nueva lista que va a tener como resultado la misma longitud que la original, pero sus elementos van a estar elevados al cuadrado. En lo que son listas por comprensión, siempre van a haber una iteración. A diferencia del map, que uno no veía el for. ¿Sí? Alguien en el chat sí, habló y dijo, entonces el map está haciendo una iteración. Correcto, que en el caso de listas por comprensión, acá aparece, ¿sí? Implícito. Mientras que el otro estaba al revés, estaba explícito, en el anterior estaba implícito. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Digamos, cómo es que tengo que yo leer la lista por comprensión. Elegí un color. Bien. Entonces, en el caso este de números, yo estoy asignándole a la variable de números una lista. ¿De acuerdo? Fíjense que en el caso de cuadrados estoy haciendo lo mismo, porque si se fijan es el igual aparece y después el corchete al inicio y al fin. Entonces, tanto a números como a cuadrados, yo le estoy asignando una lista. En memoria van a tener una lista. En el caso de números, esa lista es estática, porque yo ya le estoy indicando cuáles van a ser los elementos. Es una lista que tiene 5 elementos, todos van a ser numéricos, ¿sí? En el caso de cuadrados, ¿sí? De alguna forma también va a tener esos elementos, pero con un tratamiento. Entonces, por un lado, partimos a la mitad y tenemos la iteración, que está acá. Perdón, puse en lugar de líneas. Tengo la iteración. Que es lo que me va a hacer el for. Este números es lo que tengo acá, el iterable, y x, ¿sí? Es el mismo for que hacíamos antes. For x y números. Y ahora, por cada valor que tome x en este iterable números, lo que va a hacer es elevarlo al cuadrado. Va a ser x o x asterisco asterisco 2 para elevarlo al cuadrado. Y me va a retornar ese resultado que para el 1
va a ser el 1. Para el segundo elemento, en la iteración, el x toma valor 2, 2 lo elevo al cuadrado y me aparece el 4. Para el 3, lo mismo, ¿sí? En la tercera iteración, x toma valor 3, lo elevo al cuadrado y me queda el 9. Y así es como se va generando esta lista, ¿sí? Este sería el equivalente a lo que vimos antes, a hacer un map. Pero fíjense que queda más simple porque me ahorré de escribir la palabra lista, me ahorré de escribir el map, me ahorré de escribir el lambda, esa función anónima, y la verdad que bueno, esto es de alguna forma más simple. ¿Sí? Eh, ¿Se entiende el concepto? Ahí vamos a hacer un ejercicio para que lo vayan probando también. Antes de pasar a hacer el segundo, o a ver el segundo uso de este map, de la lista por comprensión tipo map, vamos a ver acá algunos ejercicios que están pensados GitHub. Que dice clase 2, actividad 1. Entonces, fíjense, tenemos, la idea sería utilizar esta teoría, este concepto, ¿sí?, de lista por iteración para resolver este primer ejercicio. Que dice armar, perdón, pasemos directamente a este de acá. Vamos a ver, déjenme ver. Bueno, podemos hacer, este está un poco más sencillo. O sea, la idea sería, igual estoy pensando, vamos a hacer una cosa. Vamos a duplicarlo un cachito y vamos a poner no, porque no lo puedo. Bueno, vamos a hacerlo tal cual está. Es un poquitito por ahí más complicado porque involucra iterar un diccionario, pero es un pequeño pasito más. Se los planteo, si quieren, les doy un minutito para que lo piensen, si quieren escribirlo, y mientras, si quieren, comparten. Entonces, lo que tenemos acá también es una lista, en este ejemplo, como la que estaba en el ejercicio este, nada más que acá los elementos de esa lista eran números, ¿sí? Pero en cada iteración, este X va tomando estos valores de la lista. En el caso, este que está acá, ¿sí?, si nosotros iteramos esta lista de diccionarios, ¿sí?, que es lo que se parece más a un archivo JSON, ¿sí?, que cuando traigamos datos de una base, van a venir datos, ¿sí?, en este formato, y nosotros queremos calcularle el índice de masa corporal de cada persona, donde el índice de masa corporal se da por el producto entre el peso y la altura de la persona. Entonces, para Ana habría que multiplicar 62 por su altura, ¿sí? Para Luis lo mismo. Entonces, si yo modificara esta estructura, y acá solamente haría, vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, pondría P, ¿sí? Esta es la parte que vimos de la iteración, que está acá.
y lo que está a la izquierda es el tratamiento. En este caso yo no le voy a hacer ningún tratamiento. Voy a devolver tal cual llega el dato a ver qué me devuelve. Vayan abriendo ustedes el archivo ese. Vamos a hacer un print acá del índice de masa corporal. Y vayan viendo qué es lo que retorna si reemplazan estos 3 puntitos por el valor que toma en cada iteración, que sería P de paciente, ¿no? O si quieren, para que sea más representativo, ponen for paciente in pacientes, ¿sí? Si quieren, y lo ejecutan y imprime, ¿sí? Una lista que es la misma lista de arriba, o sea, sin ningún tipo de tratamiento. Lo mismo que lo que está arriba. Y acá, si yo, por ejemplo, entre corchetes le pongo una clave, supongamos la clave nombre, y lo ejecuto, lo que termina retornando es una lista, ¿sí? Que está formada solamente por los valores de la clave nombre, ¿sí? La idea es que ustedes este archivito lo vayan también ejecutando y probando. A ver si vienen con preguntas en esta parte de acá, porque esta parte es clave. Si se entiende esto, después el resto sale todo fácil. A ver. La diferencia entre list comprehension y la función map es solo que se vea. Bueno, en realidad no es solamente la vista, sino también es la simplicidad en el uso, ¿sí? Es una estructura que es más potente, es un poquito más compleja, si se quiere, por ahí de verlo al principio, porque, digamos, si uno está acostumbrado a ver un for y ese for después ir manejando cada variable y ir haciendo un append, si se quiere, una lista, es como que acá todo eso no se ve, no se visualiza, no está tan claro, no es tan evidente, ¿sí? Entonces, la elegancia viene un poco al costo de que al principio hay que acostumbrarse a que la estructura es diferente. Entonces, es más simple, es más potente, pero por ahí no es al principio tan evidente, si se quiere. Y también tenemos diccionario por comprensión, que lo vamos a ver ahora un ratito, ¿sí? ¿Por qué no funciona con P o con paciente? En realidad es a nombre, es a modo ilustrativo, ¿sí? Lo que sí tienen que respetar acá es pacientes, que es esta lista que está acá, que es el iterable. Después, en el nombre que elijan para la variable iterante, acá paciente, puede ser la que ustedes quieran, ¿sí? Paciente o la P o que quieran, ¿sí? Y la idea es ir, digamos, de menos granular a más granular para después ir armando lo que termina siendo esa función que calcula el índice de la masa. Entonces, si yo reemplazo en lugar de nombre y pongo peso kilo, que sería la otra clave, van a ver que lo que me termina retornando es una lista que solamente extraigo esas dos cosas, solamente el peso kilo. Después también preguntaban en una parte si se puede como retornar más de un valor. A ver, probemos, por ejemplo, a poner una coma acá y poner paciente de altura, ¿sí? Acá ya esta estructura como que mucho no funciona así como está, pero yo podría poner, por ejemplo, una llavecita acá y otra llave acá, ¿sí? Y correr esto, y ahí termina como armando, si se quiere, un diccionario, una lista de diccionarios donde cada elemento contiene el peso y la altura. O sea, pueden ir jugando ustedes para ver cuál es el resultado. Lo lindo es que van cambiando la sintaxis, que es lo que hacemos básicamente, cambiar llaves
poner comas e ir viendo qué pasa como resultado, ¿sí? Pero la clave es que el retorno es una lista, porque lo determinan estos corchetes, ¿sí? Y cada elemento es lo que aparece entre el corchete inicial y el for. Fíjense que es lo que va pasando acá. ¿Sí? Pero nosotros en realidad lo que queríamos devolver era el índice de masa, que es el producto, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros hacer en lugar de una coma, borrar esto de acá y hacer el producto. ¿Sí? Entonces, multiplico el valor de la clave peso por el valor de la clave altura y ahí me termina dando los valores. Lo que sería dividir, disculpe. Se escucha con un poquito de ruido. A ver Ah, ahora. a ver. No, le decía que en vez de multiplicar, creo que se tiene que dividir el peso entre la altura al cuadrado. A ver. Es el peso dividido la altura. Dividido la altura al cuadrado. Bueno, hacemos el peso dividido la altura, y en este caso la altura tiene que estar elevada al cuadrado. Así que acá podemos hacer con el asterisco 2, ¿sí? O si quieren pueden importar la librería math y usar el método ahí POW, POW, ¿sí? Que puede un poquito más. Para el cuadrado no hace falta, si fuera otro caso, va bien. Pero bueno, gracias por la corrección. Obviamente tenemos que aplicar la fórmula, pero me enfocaba un poco más a ver, digamos, cómo era el retorno, ¿sí? Entonces, bueno, ahí mejoramos la estructura. Una parte que se quiere es redondear esto, ¿sí? Entonces acá uno podría ponerle la función round, donde el segundo argumento indica la cantidad de decimales. Ahí queda bien. Y se podría mejorar un poquito más indicando el nombre de la persona, o sea, manteniendo de alguna forma la estructura original, que acá no aparece. Entonces, podríamos pensar en cómo sería el diccionario, donde la clave sería el nombre y después vendría el índice de masa calculado. Podría hacer una estructura así, digamos, algo más sencillo, ¿no? Después si quieren van agregando más elementos, pero en principio ahí tendrían, bueno, en realidad nombre, acá tendría que ser paciente de nombre, y ahí es un poco más representativo. Entonces Ana tiene ese índice, Luis y... ¿Preguntas? Funciona con cualquier cosa. Es la variable, claro. Ahí ajustamos el valor. Paciente, peso en kilos sobre paciente altura al cuadrado. Ahí va. Sí, los que tengan que retirarse, obviamente. ¿Por qué altura apareció? ¿Por qué peso apareció antes que altura? Bueno, no sé, por ahí depende cómo pongan, cómo ubiquen ustedes los elementos, ¿sí? Dentro del resultado. Se puede redondear, sí, ahí redondeamos con la función round. Después pueden ir jugando con esto, pueden hacerlo más complejo o más simple, ¿sí? Bien. Acá hay más ejemplos, después está este otro, que la idea es que convertir, digamos, las temperaturas, pero bueno, por ahí hay que hacer un poquito de tratamiento antes para ver las temperaturas que son válidas y que no. ¿Por qué van los dos puntitos? Bueno, miramos. Hago un poco de zoom hacia afuera, así es más visible. Estos dos puntos, en realidad, porque yo lo que busco es
reconstruir una lista. Miren, voy a comentar la línea resultante y voy a hacer esto un poquito más simple de como estaba al principio, ¿sí? Si yo elimino este corchete de acá y saco esta primera parte, vamos a sacar el round también para que sea un poco más simple, ¿sí? Yo, de vuelta, tengo esta lista de diccionarios, donde el primer elemento es un diccionario, el segundo es otro, y así. Entonces, por cada iteración, paciente va a tomar este valor. En la segunda iteración, paciente toma el segundo diccionario. Entonces, supongamos el primer caso, que es este, ¿sí? Y lo que va a retornar como primer elemento de la lista resultante es lo que yo ponga acá. Entonces, si yo pongo paciente y le paso la clave peso, esto se reemplaza por 62. ¿Sí? Esto que está acá, todo esto viene a ser 62. Y esto que viene acá pasa a ser 1.65. Esto se multiplica por 2, se hace el cociente, y esto que termina acá va a ser el primer elemento de la lista. Ven que sale este número de acá. Pero yo lo que en realidad busco es algo un poco más elegante. No quiero, más allá de que le puedo poner acá el round, ¿sí? Si le pongo el round, lo redondeo un poquito. Hago el round este. Acá le pongo 2 decimales. Y ahí quedó un poco más prolijo. Pero está lejos de una estructura que a mí me gusta. Entonces, en lugar de retornar un elemento entero, ¿sí? Un valor entero o flotante, en este caso, porque tiene el coma decimal, un flotante, yo lo que quiero es retornar un diccionario. Entonces, ¿qué hago? Le pongo acá las llaves de diccionario. Pero un diccionario está formado por pares, clave-valor. Si yo no le pongo una clave, esto así como está, probablemente, digamos, me retorna un diccionario que no tiene, no sé, no hay ni clave ni valor, o sea, eso es valor sin clave. Entonces lo que hago es ponerla acá, le podría poner a mano, por lo cual todos van a salir con IMC, ¿sí? Y ahora pasa a ser la clave IMC y el valor el otro. Bien. Pero bueno, uno lo que busca es que esto sea representativo, entonces en lugar de ponerle IMC, lo que le pongo es la clave. Va, en realidad en este caso es el nombre, o sea, el valor de la clave nombre para esta iteración. Cuando itere el segundo, va a aparecer Luis, el tercero, Mía, y así es lo que apareció acá abajo. Entonces Clarísimo. después, si ustedes quieren acceder al índice de masa corporal, acá, por ejemplo, le ponen Ana, ¿cómo me salió? Lo que pasa que acá, esto hay que verlo en realidad como, porque lo que retorna IMC es una lista. Entonces hay que ponerle, bueno, el primer elemento de la lista, que si ustedes lo imprimen sale, ¿sí? Si le ponen IMC de 0, retorna el primer elemento, Ana, ¿sí? Con ese valor, y después acá hacen como segundo corchete, digamos, lista de lista, y acá ponen Ana, y ahí retorna el valor. La idea es estos ejercicios que vayan, ¿sí? Jugando un poco. Hay más ejercicios acá para que vayan probando. Déjenme que les muestro estos otros, los que siguen. El segundo caso de lista por comprensión, van a ver que aparece una condición, ¿sí? Fíjense, el enunciado dice, dada la misma lista de números, ¿sí? La idea es crear una lista de pares que contenga los elementos pares de la lista original.
Este caso que viene acá es básicamente el que vimos de filter, ¿sí? En el caso de lambda, este de acá. Ven que en el caso de filter, la función lambda tenía, no digamos, una sintaxis que multiplicaba o hacía alguna operación, sino que era una condición que retornaba true o false. En este caso tenemos lo mismo, nada más que no hay una función lambda. Entonces, ¿esto cómo se lee? Siempre se lee a partir del for. Entonces, partimos de una lista original, que es la misma, vamos a retornar otra lista, ¿sí? Porque ambas comienzan con corchetes, de eso no puede haber dudas. Entonces ahora, de esta lista resultante, yo me voy a aislar, digamos, la parte iterante, la parte que genera ese loop. Entonces, en la primera iteración, x va a tomar el valor 1, ¿sí? Acá tenemos la condición. Entonces, si el módulo de x2 es igual a 0, retorna x. Y por eso va a aparecer acá abajo el número 2. Después, voy a tomar el número 2, aíslo esta parte de acá, ¿sí? X vale 2. Y ahora la condición sería, perdón, el anterior me equivoqué, no coincide, 1% 2 no es 0, entonces no retorna nada. Para el caso del 2, sí, de 2% 2 es 0, ¿sí? Este caso es true, por eso aparece el número 2, ¿sí? Después cuando pasó al número 3, para este caso, esta condición acá va a dar falsa, ¿sí? Entonces para el 3 no hace nada, para el 1 no hace nada, y cuando vengo al caso del número 4, ¿sí? 4 porcentaje 2, esto sí es 0, entonces va a dar verdadero y aparece el número 4 ahí abajo. Entonces, digamos, lo que está acá es la condición y lo que aparece al principio es el retorno. Lo cual también, si lo quieren complicar un poquito, el retorno lo podrían aplicar a alguna función. Lo podrían multiplicar como antes, ¿sí? Los números pares elevado al cuadrado o lo que quieran. Y para cerrar, pueden complejizarlo un poquito más diciendo crear una lista de números procesados de manera que retorne los elementos pares sin tratamiento y los elementos que son impares que los eleve al cuadrado. Entonces en ese caso vamos a tener el for al final, o sea, se invierte un poco el orden, ¿sí? Entonces el for va al final. Y después tenemos acá la condición. Bueno, acá es medio complicado dividir por ahí, ¿no? Pero bueno, esto sería la condición está acá. Si esta condición se cumple, se retorna esto. Si esta condición no se cumple, se retorna el x al cuadrado. Es un poco al principio, un poco más rebuscado de verlo, pero bueno, recién lo presentamos, lo vamos a usar muy seguido, ¿sí? Así que lean esta parte de teoría que está bien explicada. La lista por comprensión es el mismo concepto, pero en lugar de retornar una lista, lo que se retorna es un diccionario, ¿sí? Y hagan de a poquito estos ejercicios que están acá. Tienen el ejercicio 1 de lambda, el 2 de lambda, y después el de las listas por comprensión, el primero que no hicimos, que básicamente hace una conversión de monedas. El segundo, sí, que ahora se los guardo para que lo tengan como referencia. Y les queda
este que convierte temperaturas, que tiene que jugar un poco ahí también, preguntando, por ejemplo, si is digit o no, para ver si, porque antes de hacer el cálculo van a tener que ver que sea un número válido, un número entero. Y después tiene este último, que la idea es buscar de limpiar y convertir métricas, ¿sí? Pero bueno, lo que no llegamos a hacer ejercicio en clase lo vemos en el after class, ¿sí? ¿Preguntas? Gabriel, tenés la mano levantada y perdón, no te había visto, no sé si... Sí, es más una pregunta puntual. Ujú. Quizás lo podemos ver en After Class, pero no entendería entonces en los Lead Comprehensions cuál es la diferencia de que el if vaya al principio o vaya al final. Ah, y lo que pasa es que la sintaxis depende un poco de si tiene if o no tiene if. Por ejemplo, en el caso primero no hay ninguna condición, Ujú, entonces no hay. En claro. el caso de que solamente haya, que se evalúe la condición por verdadero, ahí el if va al final. Y se aparece un elf al principio. Y si aparece un else, es como que va así. Ok. Pero Igual queda perdón, abierto, lo sí. puede probar si quieren, a ver qué pasa, invertir el Mm, orden. mm, ¿Sí? bien. Prueben. Pero, o sea, siempre lo primero que se hace es la iteración y luego la comprobación, por más de que esté escrito primero el if o al final. Exacto, lo que Ok, manda, por eso siempre, porque si no uno no sabe, digamos, cuando uno tiene una función es lineal, siempre arranca de la primera línea a partir claro, del def. Acá no sé de dónde arranco, ¿no? Por eso el que manda es el for, bien, la iteración. Y después está la condición, el if, ¿sí? Si se cumple, retorno algo y si no se cumple, retorno otra cosa. perfecto. Gracias. Bueno, y ahí en este caso del if es el que reemplazaría al filter. Claro, sí. Una pregunta, profesor. Ujú. Y en ese caso de la lista por comprensión, ¿podría existir el caso donde yo necesite if anidado? O sea, if dentro de otro if. ¿Se podría dar el caso? Sí, de hecho, lo van a tener que hacer en este ejercicio que está por acá. A ver, por ejemplo, que lo pueden, está planteado como lambda, pero tranquilamente lo podrían hacer como una lista por comprensión. Digamos, uno tendría que comparar números, ¿sí? Ok, Y en este caso, digo, tengo dos números y yo digo si es mayor o menor. Entonces, es fácil, ¿no? Si se cumple que es mayor, retorno el 7, si no, retorno el 3. Pero en este caso que tengo dos iguales. dos iguales, ahí lo que se podría hacer es, en este else, acá volver a poner otra condición. Ok, Digamos, ok. si esto es verdadero, retorno el X. Si es falso, acá evalúo otra condición. Entendido. Gracias. Por ejemplo, acá podría ser si el valor es cero. Entonces, si yo no quiero, que creo que está la problemática, si el cero es par o no es par, entonces, bueno, digo, bueno, si es par, una cosa, si es impar, otra. Bueno, en realidad más con el par tiene que ver con el negativo. Supóngase que quieren saber si es negativo, positivo o cero. Ahí va un poco mejor. Pero sí, puede darse el caso. Bueno, habrá que ver qué pasa si pongo un elif. Prueben. A ver qué pasa. Prueben. Sí, prueben. Y nos cuentan. Este, ¿sí? Después, la clase cuando la idea mía es también que por ahí. No sé si alguna vez usaron, ya para cerrar y con esto, esta plataforma Rise Up, que uno puede crear como un pad ahí como para ir compartiendo
archivos, código, entonces mi idea por ahí, dedicar en las clases un poco más de tiempo para que, digamos, vayan jugando ustedes y pues compartan acá el código y vamos analizando entre todos lo que cada uno aporta, para que sea un poco más colaborativo y también a veces todos tienen algo para aportar. Así que bueno, de mi parte, y no sé, Baxi, Yo de mi parte, por ahora nada, pero por favor, chicos, yo ya envié todo para la parte del sistema para que tengan todo habilitado el aula virtual. Fíjense mañana o pasado, pero si más tardar el jueves no lo tienen, avísenme, porque tenemos que tener ya todos, por lo menos el ingreso, porque hay que empezar a hacer todos los cuestionarios, tienen que tener el contenido. Así que cualquier cosa me mandan correo, me escriben por Discord, cuando ustedes quieran. Es muy destacable la dedicación y la actitud de ustedes, pero la verdad que nosotros somos muy cómodos. Si ustedes no nos ponen la papa en la boca para que la mastiquemos, es como que no movemos un dedo, realmente. Les No, agradezco no mucho. pasa nada. bueno, por eso la idea es que también las clases sean un poquito más prácticas y empezar a generar estos espacios así con los ejercicios para que él, ¿no?, dedique unos minutos a ustedes y que también den una devolución y que con el ejercicio práctico se vean también las dudas, ¿no? Los miércoles es un poco más práctico, así que la idea sería en clase que estos ejercicios los vayamos resolviendo entre todos, ¿sí? Por ahí a veces en el lunes cuesta un poco más, pero bueno, tratemos de hacerlo. Así que el miércoles lo que quieran sumarse, tenemos bastante para hacer. Y está también el cuestionario que ya se habilita de la clase 2, ¿eh? Así que les va a destrabar el contenido de clase 3 y 4. Y la clase que viene ya empezamos a ver la librería NumPy de Python y empezar a cargar algo de texto en algún data frame. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero ya la idea, teniendo esto presentado, es trabajar con las librerías. Buenísimo. Genial. Recuerden, chicos, que los after es por Meet y son los miércoles, de 7 a 20, o sea, de 19 a 20, perdón. Recuerden eso. Cualquier cosa, ustedes tienen el machete, de última, yo después se lo comparto por correo. Nuevamente, la hoja donde tienen todos los links. O usen la página que le da el profe también, que están todos los links. Aprovechen eso. Estén al tanto de todo. Así que bueno, por mi parte, nada más que agregar. Muchas gracias. Si Dale, llegamos por muchas hoy, Nos gracias. vemos. La buenas dedicación noches. es un animal. Muchas gracias por la Buenas clase, noches. buenas noches. Hasta Muchas luego. gracias. Nos vemos en el Gracias a otro taller. ustedes. Buenas noches. Les llega el resumen. Buenas noches, que descansen. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Gracias por estar. Buenas noches. Nos vemos la próxima. Gracias. Buenas noches. Nos vemos.